Yeshua es el nombre original de este personaje, y permítame la laxitud con la que hablo de este personaje, a quien servimos, a quien adoramos, a quien hoy vamos a conocer en profundidad. Y dice la palabra que nació en Israel de padre judío, bajo una cultura judía, bajo un tiempo de sujeción del pueblo judío a Roma, del pueblo hebreo a Roma, pero nacido bajo un nombre que era Yehoshua, hijo de José. Y la Biblia nos muestra, y la historia nos muestra, que este personaje no se llamaba Jesús. Jesús es un nombre que inventó la Iglesia Católica. Es un nombre que inventó la Iglesia Católica basado en el desprecio de los mismos judíos de la época, y a través de este nombre pues se internacionalizó aún más la fe, pero una fe más allegado a lo político, una fe más allegada a lo religioso y no a lo relacional. Cuando hablamos de Yeshua, tiene un significado profundo. El nombre Yeshua es la contracción del nombre, como les decía, Yehoshua, y Yehoshua significa el que salva, el que vino a salvar. Y ese que vino a salvar no es otro más que el Dios Todopoderoso. Pero vamos a entender por qué creemos que Yeshua es Dios. Algunos de nuestro movimiento han comenzado a acercarse al judaísmo, y desde acá, desde mi corazón, yo les digo, yo amo a mis hermanos judíos, pero creo que el judaísmo es una religión falsa, como es la católica, como es la mormona, como es una religión más del mundo. Y el Señor nos pide que aprendamos a tener una relación con él. Fíjense que dice la Biblia que le preguntaron, o cuando le preguntaron cuando Juan preguntó, cuando Juan escribió sobre el Señor, en el primer capítulo, voy a leerlo rápidamente acá. Permítame acá, aquí. Juan capítulo 1. Déjenme ver si puedo decir. Dice, en un principio era el Logos. Está hablando de Yeshua. En un principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Y en un principio estaba ante Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Esta escritura está inspirada por Dios y la realizó el apóstol Juan. Juan, el compañero, el discípulo amado, está asegurando que Yeshua es Dios, está asegurando que Yeshua es quien creó todas las cosas, y que todas las cosas provienen de su poder, todas las cosas provienen de su gracia. Y cuando escucho a mis hermanos que niegan la deidad de Yeshua, cuando escucho a mis amigos que niegan la deidad de Yeshua, siempre les recuerdo este versículo. Y dice este versículo que Él es el creador de todas las cosas, que todas las cosas fueron hechas por Él. Pero fíjense que es tan importante conocer a la persona a quien amamos, adoramos, y al que consideramos nuestro Mesías, nuestro Mashiach, el que vino a darnos la oportunidad de estar relacionados nuevamente con nuestro Padre. Porque dice el libro de Hebreos que cuando Él murió, tuvimos acceso al trono de la gracia, y comenzaron a hacer, o de inmediato se fueron eliminadas todas las cosas que se interponían en nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial, y usted puede escribir y hacer las preguntas que quiera, pero quiero aclararles antes de continuar. Vamos a ir toda esta semana hablando de Yeshua, hablando de quién es Yeshua, hablando de cómo se encarnó, cómo se humanó, cómo se hizo hombre, cómo se tabernaculizó, es la expresión que utiliza el apóstol, cómo se tabernaculizó y cómo llegó a ser salvación para los que estamos en la tierra. Ahora, miren esto, la Biblia nos muestra claramente que Él como Dios se hizo hombre, y que Él, antes de hacerse hombre, creó todas las cosas. Es lo que dice el apóstol Juan. Todas las cosas fueron por Él, pero fueron hechas también para Él. Entonces muchas personas dicen, pero es que era un gran profeta, pero es que aquí está la aclaración. Por supuesto, también nos dice la Biblia, y es muy importante entender que la Biblia nos establece que cuando hay un testigo, o cuando hay 3 o más testigos, por boca de esos testigos se esclarecerá todo asunto. Y esto es importante, y se los digo, es importante conocerlo, porque nosotros hoy vamos a conocer 3 testigos. El primero, por supuesto, ya lo leímos, el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1. En este evangelio él nos dice, el apóstol nos dice, en el principio él era el verbo, él era el logos,
y el verbo era Dios. Cuando habla del verbo está hablando de Yeshua. El verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Era una sola entidad. Y yo sé que para la mayoría de nosotros es un poco complejo y es un poco difícil entender estas cosas. Y para la mayoría de nosotros nos cuesta, como tenemos tantas cosas malas arraigadas en nuestro espíritu, nos cuesta entender cómo Dios se encarnó en un ser humano. Pero yo les hago un ejercicio muy simple. Si creemos que Dios es eterno, es decir, no tiene principio, no tiene fin, si creemos que Dios es creador de todas las cosas, si creemos que Dios puede hacerlo todo, si creemos que Dios es indivisible, si creemos que Dios es omnipotente, es omnisciente, entonces ¿por qué dudamos que Él puede hacer algo? Si creemos que Él te salvó a ti, me salvó a mí, ¿cómo podemos dudar que Él pueda hacerse hombre? Él tuvo la capacidad y tuvo una razón. Dice la Biblia que cuando el hombre fue tentado en el jardín, cuando Adán fue tentado en el jardín, dice la palabra que él renunció, o nos enseña la palabra más bien, que él renunció a su autoridad, él renunció a su lugar. Y por eso ya el hombre no podía ejercer liberación sobre el propio hombre porque el hombre voluntariamente renunció a su autoridad. Y entonces le dio o nos presentó la única oportunidad que era ser salvo a través de Yeshua, a través de la encarnación de Dios mismo en la tierra. Y esto es muy importante. Otra de las citas, otro de los testigos, como le decía, lo tenemos en Mateo 16:16. Voy a leerlo rápidamente, que nos dice Mateo 16:16. Miren lo que nos dice acá. Y ellos unidos, déjame leer desde el 15, desde el 13. Miren que le dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Yeshua preguntaba a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Hablando de sí mismo, por supuesto. Y ellos dijeron, uno Juan el Bautista, y otro Elías, y otro Jeremías, y uno de los profetas. Le dice, ¿y vosotros quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Mashiach, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres Simón Bar-Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Fíjense que acá el apóstol Pedro hace una afirmación y hay algunas personas que dicen, pero es que Yeshua nunca se presentó como Dios, pero es que Yeshua no se está negando a la deidad, sino que le está asegurando y le está asegurando a Pedro que él mismo es Dios. Le está diciendo a Pedro, yo soy, te lo ha revelado, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino fue una revelación espiritual de mi Padre Celestial. Fue una revelación que viene de mí mismo para ti. En Juan le dice, alguien le pregunta, ¿y cómo es el Padre? Y él le dice, si has visto al Padre, me has visto a mí. Él siempre aseguró quién era él en la tierra. Él siempre aseguró, algunos dicen que él se comenzó a conocer cuando cumplió 30 años y cuando era niño no se conocía. No, nunca dice la palabra eso. Por el contrario, la palabra nos muestra que desde un primer momento él se presenta como Yeshua, como el Mesías. Él se presenta con poder, se presenta con autoridad. La palabra enseña que cuando le hicieron el Bar Mitzvah, por allá cuando tenía 13 años y se perdió, el episodio que aparece en Mateo, que se perdió en el templo, la palabra nos dice que él, fíjense que se perdió y cuando fue encontrado, él estaba ayudando o enseñando, más bien ayudándolo, enseñando a los fariseos, a los maestros, los estaba enseñando y dice que estaban anonadados, estaban atónitos ante el conocimiento, porque era el Cristo revelado, era el Mashiach, el que vino a traer salvación y redención revelado aún desde niño. Y este Dios o este conocimiento de que Yeshua es Dios, de que Yeshua era la manifestación de Dios, lo vemos muy claramente en este último testigo que les voy a leer. Se lo estoy leyendo rápidamente para que podamos todos buscar en la palabra, y le repito, Juan capítulo 1, Mateo 16:16. Y este último versículo, hay muchos más, pero yo solamente tomé 3 basado en la ley de los 3 testigos. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Sin embargo, yo voy a leerlo desde el versículo 9.
Miren lo que dice. Por esto también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría y discernimiento espiritual, para que andéis como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo, al Señor, por supuesto, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios, fortalecidos por todo, leo el verso 11, fortalecidos con todo poder conforme a la paciencia, a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que os hizo actos para participar de la herencia de los santos de la luz, quien nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Dice el versículo 15, que es el verso clave aquí. Él, hablando de Yeshua, es la imagen del Dios invisible. La otra versión dice es la imagen visible del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por él y para él. Esto es una refrendación, está refrendando el apóstol Pablo lo que ya escribió el apóstol Juan. Y fíjense que es importantísimo porque estamos hablando de dos caracteres completamente diferentes, estamos hablando de dos personajes completamente diferentes, pero que hablan del mismo personaje de Yeshua de la misma manera, estableciendo como Dios, como creador, como hacedor de todas las cosas y como además merecedor de todas las cosas. Y dice, y él es la cabeza del cuerpo, y él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga él la preeminencia. Dice, cuando se refiere que es primogénito de todos los muertos, es porque es el primero que resucitó y aún vive. Sí, sí es cierto. Otros han resucitado y han vivido ese proceso de resurrección, pero también es cierto que han muerto. También es cierto que después de resucitar, pues murieron. Dice que su amigo, el Señor lo resucitó y después que resucitó, pues tocó morir. Otro personaje por ahí, el hijo de la tsunamita, también murió y cuando Elías llegó oró y resucitó, pero bueno, con el tiempo murieron. Yeshua resucitó, lo resucitó el Padre. Primero no lo resucitó ningún hombre. Dice que el Espíritu del Padre lo resucitó y cuando éste resucita, vuelve a la vida, ya no muere, sino que su cuerpo es transformado y se presenta. Es importante que prestar mucha atención porque es que estas cosas son bastante profundas y dice que se presenta ante el Padre o se presenta ante sus discípulos, perdón, con un cuerpo glorificado, se presenta ante sus discípulos con un cuerpo transformado y que algunos no saben cómo relacionarse con él. Este que le decimos Yeshua, este que le decimos Mashiach, nuestro Adón, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Padre, nuestro hermano. Este que dice la palabra que nos ha dado la prioridad de ser hechos hijos de Dios y que nos ha permitido ser sus hermanos y que a través del sacrificio que hizo en el madero, a través de ese sacrificio nos da acceso al trono de la gracia y nos permite ser coherederos junto con él de todas las riquezas en gloria. Ese mismo, dice la Biblia, que se sacrificó por la vida de cada uno de nosotros. Ese mismo que muchos no saben qué hacer con él, porque, por ejemplo, mis amigos testigos de Jehová dicen que fue un gran profeta y los mormones dicen que otro gran Dios, pero todos podemos llegar a ese nivel. Y alguien por ahí me dijo en estos días que era un gurú, ¿no? Un mega gurú, una cosa así, dice que trascendió las vidas y que ahora hay hombres y mujeres que están en esa posición y pueden trascender otras vidas. No, no, no. Este es el creador de la vida. Este es el que nunca ha visto la muerte. Y dice que aunque la muerte quiso llevarlo, dice que no pudo con él, no pudo contener su gloria, no pudo contener su santidad, porque dice el libro de los evangelios que fue analizado en todas las áreas y que en todas las áreas fue hallado santo, fue hallado puro, fue hallado recto. Y este hombre o este Dios, vamos a decirlo así, este Dios creador de todas las cosas, hacedor del universo, se encarnó
y fue luz para las naciones y permitió que el evangelio trascendiera y se cumpliera el propósito de Dios eterno de llevar su palabra más allá de las fronteras de Israel y alcanzar a toda nación, gentiles, no gentiles, y darnos la oportunidad de ser injertados en ese Israel y volver a sus caminos, hacer Teshuvá, volvernos a su palabra, volvernos a las raíces de lo que es él mismo, de lo que es la fe, de lo que es nuestro Señor. Ahora, cuando hablo de estas religiones que no saben qué hacer con él, no saben cómo adorarle, no saben qué decir de él, porque es que hoy dicen es muy bueno y mañana dicen no, que es uno más. Estas religiones o todas estas personas que piensan así no han entendido que él nos está dando la oportunidad a través de su encarnación, a través de su humanización, a través de él vivir en el cuerpo de Yeshua, en el cuerpo de Dios Todopoderoso que se vino a vivir en el cuerpo de Yeshua. Nos está permitiendo acercarnos a su trono, nos está permitiendo ser salvos, nos está permitiendo tener un ejemplo. Ahora, el apóstol Pablo lo dice, ahora no podemos decir que no hay forma de comportarnos, aunque allá lo escribió el profeta Moisés lo escribió allá en el Génesis, donde nos dice que en Éxodo nos dice, cerca de ti está la palabra. Cerca de mí está la palabra, no está en el cielo, no está en la tierra, no está debajo de la tierra para que digamos no podemos acercarnos. Sin embargo, aunque él escribió eso, sin embargo teníamos excusa y decía, es que no puedo, es que yo no lo logro, es que yo no soy capaz. Pero dice entonces el apóstol Pablo que este Yeshua que se hizo carne, este Yeshua, Filipenses capítulo 2 lo dice de forma maravillosa, a mí me gusta mucho esa cita, siendo en forma de Dios, que no escatimó quién era para hacerse hombre y traernos salvación, este mismo, escúchame bien, fue analizado en todas las cosas y fue hallado santo. Y fue hallado santo no porque él era Dios que se había hecho carne, no, sino que como carne buscaba agradar su gloria, buscaba, dice que se agilaba en oración, dice que esa persona en donde se encarnó Mashiach, dice que él se apartaba cada mañana a buscar de Dios, oraba, era disciplinado, era cuidadoso en la respuesta, era cuidadoso en la búsqueda de Dios, era cuidadoso en el trato de las personas. Mashiach, Yeshua, que a veces trae tanta confusión, él mismo lo advirtió y dijo, yo no he venido a traer paz. Y nos gusta hablar mucho del Dios de amor, nos gusta hablar mucho del Dios de victoria y decimos, Dios es paz, Dios es amor, Dios me trae misericordia. Sí, claro que sí, pero Dios trae misericordia cuando tú abres tu corazón. Pero esa misma misericordia se convierte en odio para otros. Esa misma misericordia se convierte en división para otros cuando otros no quieren aceptar cuál es tu llamado, cuando otros no quieren aceptar cuál es tu compromiso, cuando otros no quieren aceptar quién eres tú para el Dios Todopoderoso. Entonces te retan, te humillan, te vejan o sencillamente te cuestionan en cada acto, en cada palabra, en cada acción. Escúchame bien y ojalá que me estén entendiendo. Ese mismo Yeshua está abierto constantemente a que nosotros le adoremos, a que nosotros le sirvamos. Y fíjense que alguien me decía por ahí que siempre termino mencionando el tema de los religiosos, pero es que no puedo hablar sin estar constantemente señalando la importancia de no convertirnos en religiosos, sino en tener una relación genuina con nuestro Señor. Una relación que incluso, escúchame bien, una relación que incluso nos permite equivocarnos, nos permite fallar, nos permite cometer errores, pero que también nos acerca a su trono para rectificar, nos acerca a su trono para no quedarnos enlodados, sino poder salir de ese lodo que por X o por Y tocamos. Ese lodo que por el que en alguna razón caímos, él nos permite salir a través de una relación genuina, constante, a través de una relación que se establece no por nuestro esfuerzo, no por nuestra forma, no es por nuestra razón, no porque nosotros no lo merezcamos, se establece porque él decidió bendecirnos. Se establece porque la palabra dice que él nos amó primero, antes que nosotros le amáramos, él nos amó y nos escogió y nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Una relación donde nos permite avanzar, en donde sí nos equivocamos, donde sí fallamos. A veces decimos palabras que no debemos, a veces tenemos pensamientos que no debemos, a veces actuamos como no debemos, pero él nos permite
acercarnos nuevamente, nos permite volver. Y esto no es una excusa para la falla, esto no es una excusa para pecar, pero es es para que entendamos cómo el Señor nos justifica, es para que entendamos cómo actúa la justificación, el plan de justificación para cada uno de nosotros. Porque hemos conocido un Dios, a mí me gusta Don Regalón, la palabra, esa expresión, que todo lo da. Y entonces nos las pasamos orando, Señor, dame, que yo me merezco. Y nos conocimos también un Dios que se la pasaba como un padre gruñón, con un cinturón en la mano, con una correa, con un fuete, y a golpearnos, a enderezarnos, a que no nos equivocáramos, a que fuéramos súper perfectos. Pero nada de esto es Dios. Dios es un ser amoroso que nos permite tomar decisiones. Y aunque ese concepto de libre albedrío no es correcto, sí hay una hay una capacidad de libre decisión. Es decir, yo tengo capacidad de decidir. Yo tengo capacidad de decir que es bueno, de actuar sabiendo lo que es bueno y lo que es malo, aún sabiendo que voy a tener consecuencias. Cuando es libre albedrío es que yo puedo decidir sin consecuencias. Sin embargo, el Señor nos dice que cuando nosotros actuamos, vamos a tener consecuencias de nuestras actuaciones. Cuando nosotros actuamos, vamos a tener consecuencias de nuestras fallas. Cuando nosotros actuamos, vamos a tener consecuencias de quiénes somos nosotros. Ahora, este Yeshua que se hizo carne nos trae la oportunidad de que conozcamos su palabra y que fallemos, pero que fallemos sabiendo que vamos a poder volver delante de su presencia. Ya no vivimos en ese tiempo de la ley mosaica donde teníamos que morir porque fallamos a la ley. No, ahora tenemos que obedecer. Esa es nuestra premisa. Tenemos que obedecer, pero sabemos que no vamos a ser apedreados. Sabemos que no vamos a ser heridos, sabemos que no vamos a ser crucificados por nuestra falla, sino que Él nos permite a través de su sacrificio volver. Fallamos, sí, pero volvemos a intentarlo y volvemos a intentarlo y volvemos a intentarlo. Y de eso se trata la fe, de eso se trata la gracia. La gracia se trata de volver a estar delante del Señor, porque tú te vas a equivocar, tú vas a fallar, tú vas a errar el camino, pero ese camino que estás errando, el Señor te permite retomarlo a través de una relación genuina. Cuando reconocemos que el pecado, o más bien, cuando reconocemos de dónde viene el pecado no viene de afuera, el pecado no viene del sistema, aunque el sistema quiera hacerte pecar. El pecado no viene de lo que nos enseñan otros, el pecado viene de mí mismo. Por eso el apóstol dice que la iniquidad proviene de mí. Cuando yo alimento el deseo, y aquí estoy parafraseando al apóstol, alimento el deseo de hacer lo malo, y cuando hago lo malo, pues este pecado que realicé, pare gracia, pare muerte, pare mortandad, pare muerte, y no nos permite seguir. Pero cuando volvemos y entendemos cuál es nuestro lugar, cuando sabemos que es a través de quién soy yo, entonces ya yo dejo de ver a mi vecino. Ya a mí no me interesa cómo se comporta el pastor, el apóstol, el fulano. Ahora yo me miro a mí mismo. Ahora yo veo aquí adentro cómo está mi corazón. Ahora yo reviso qué es lo que está dentro de mí y camino sabiendo que esto que está dentro de mí es lo que me permite estar delante de la presencia del Señor. Porque Él a través de su sacrificio me dio libre acceso al trono de la gracia. Pero yo soy el que produzco el pecado. Yo soy el que vivo en la iniquidad. Yo soy el culpable de mi falta de relación con mi Padre, y por eso me refugio en religiones, por eso me refugio en festivales, me refugio en cosas que no tienen nada que ver con el Señor. Entonces el Señor me dice, vuélvete a mí. La palabra hebrea es Teshuvah. Hagan Teshuvah. Vuélvanse al Creador. Vuélvanse nuevamente al camino antiguo. Salgan de tanta religiosidad. Salgan de tanto enseñanzas huecas. Salgan de tanto. Usted ve la televisión, usted ve los programas en YouTube, en la televisión, en las redes sociales, y usted va a ver exactamente lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? No caigan en esas discusiones vanas. Dejen esas discusiones. Eso no los lleva a ningún lado. Comienzan a discutir que si Yeshua se llama Yeshua o se llama Jesús. Que si somos gentiles o somos colombianos o somos venezolanos, que si somos latinoamericanos o europeos, ¿de dónde? Salgan de esa. El apóstol decía, dejen esas historias a un lado y comiencen a establecer una relación genuina.
con el que nos llamó. Comiencen a establecer una relación genuina. No importa cuál es tu profesión, no importa cuál es tu nacionalidad. Dice la palabra en el libro, en alguna de las cartas de Pedro, dice que nosotros somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ya tú fuiste adquirido por Dios. Si tú eres colombiano, si tú eres venezolano, si tú eres peruano, mexicano, argentino, chileno, no sé. Ya no importa. Ahora dice que somos una sola nación. Esta sola nación es la nación del reino de Dios. Y es una nación que, aunque es invisible, aunque es una nación que va manifestándose poco a poco, comienza en mi corazón, comienza en mi espíritu, comienza en la negación de mí hacia el pecado, de mí hacia lo malo, de mí hacia a dejar de atacar a mi prójimo, a dejar de ver cómo se comporta el pastor, el apóstol. Hace poco alguien me llamó y me preguntó, me hizo un interrogatorio con respecto a los diezmos. Fíjense que esto lo pongo como ejemplo. Me hizo un interrogatorio con respecto a los diezmos. Y cuando comienzan las personas a hablar de diezmo, que si sí, que si no, ya yo sé cuál es el tema. Entonces yo les decía, pero tú diezmas, no. Tú ofrendas, a veces ¿cuándo? Bueno, tengo mucho tiempo que no ofrenda. Entonces tú me preguntas si los diezmos son malos, pero no ofrendas, no aportas, no das, no crees. Bueno, vive tu vida y ya está. ¿Para qué ponerte a atacar a los que sí creemos? Yo creo que hay que diezmar, yo creo que hay que ofrendar, yo creo que la gracia de Dios nos alcanza a través de un esfuerzo económico que hagamos, no porque la economía tenga algo de extraordinario, sobrenatural, yo lo creo porque sencillamente es obedecer, obediencia, y cuando yo obedezco, pues el Señor recompensa la obediencia en las áreas donde tengo que ser recompensado. Listo, sencillo. Pero si nos comenzamos con el tema, porque es que no, porque era del Antiguo Testamento, perfecto, el diezmo es del Antiguo Testamento, no diezme. Pero la ofrenda era del viejo pacto, está bien, es del viejo pacto, no ofrende. Pero es que excusas para no nunca llevar un aporte a los hermanos que están haciendo el trabajo. Sencillo, listo. No le demos mucha vuelta. Porque de la misma manera me decía un hermano, porque cuando vienen los venezolanos, pero me decía un hermano norteamericano, es que cuando vienen los colombianos, y me decía un hermano argentino, es que cuando antes venían los chilenos nos destruían, ahora nosotros no los podemos visitar. Y cada uno tenemos una razón para negar un mandato que es preciso en nosotros y amarnos unos a otros a pesar de nuestras diferencias. Ese es el mandato, que nos amemos unos a otros. Y dice la palabra, en esto conocerán que son mis discípulos, no en que creen en Mashiach, no es que creen en Jesús, aunque es muy importante, es importantísimo caminar en la verdad. Pero conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros, en que pueden ser capaces de tolerarse. Permiso, está haciendo mucho calor. En que tienen la capacidad de amarse a pesar de las diferencias, en que tienen la capacidad de perdonarse, en que tienen la capacidad, escúchame bien, te lo voy a decir bien criollo, de morderse la lengua cuando quieren estallar, de apretar en vez de darlos a otros. Eso es el amor de Dios. El amor de Dios no es solamente tener conocimiento, que es importantísimo. Tengamos conocimiento, llenémonos de bendición, entendamos quién es nuestro Mashiach, quién es nuestro Jesús, quién es el Dios a quien servimos, entendámoslo. Pero no usemos nuestro conocimiento como excusa, porque ahí es donde dice la palabra que mucha letra mata. Mucha letra mata porque nos queremos excusar detrás de las letras, nos queremos excusar detrás de un conocimiento que a la final es un conocimiento ficticio. No tenemos capacidad de entender. Hace unos meses alguien me decía, pero tú hablas hebreo. No, yo no hablo hebreo porque es un idioma muy complicado. Me esfuerzo por tratar de entender lo que está escrito y me esfuerzo por tratar de entender palabras claves. Pero al final ni estos que están hablando hoy día en hebreo tienen la certeza plena que ese es el idioma, porque los años han transcurrido y los años han deformado y los años han cambiado. Algún hermano que practica el judaísmo me dijo, pero que este es el idioma santo. Le dije, no, ese no es el idioma santo, porque el idioma santo fue violado. El idioma santo fue violado cuando fueron esclavos en Babilonia. Entonces no es santo, ya no es santo. Ojalá que me esté entendiendo lo que quiero decir. Es importante que nosotros caminemos con un propósito. Conozcámonos a nosotros mismos, conozcamos quién es nuestro prójimo, llamémoslo, porque una vez que conocemos a Yeshua, una vez que sabemos quién es Yeshua, una vez que adoramos al Dios encarnado, Yeshua como Dios encarnado, entonces yo voy a actuar con mi prójimo como Yeshua actuaba con su prójimo. Y dice la palabra que estando aún en el madero, dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en el madero clamó y dijo, Señor, perdónalos.
¿Qué harías tú si estuvieras en el madero? Si estuvieras ahí sangrando, si estuvieras golpeado, si estuvieras aún peor que golpeado, humillado. A veces no entendemos que la humillación es peor que el dolor físico. La humillación moral es peor que el dolor físico. Y en esa humillación el Señor dijo, perdónalos. ¿Cómo estaría yo? Señor, dale con una ametralladora calibre .50 y acábalos, pícalos en dos, a los tiritas. Mátalos a todos esos benditos que me están destruyendo, que me están acabando. Pero dice el libro de Filipenses que él, siendo como Dios, se humilló y se hizo hombre. Allí estuvo su primera humillación, en que renunció momentáneamente a ese poder y se hizo hombre, se hizo humano. Y tuvo hambre, y tuvo deseos, necesidades, tuvo emociones y tuvo tentaciones. Aparecen algunas en los evangelios. Dice que creo que la más importante. Dice que se lo llevó el enemigo y le mostró, estos reinos son tuyos, los que nos gusta el poder. Y estas riquezas son tuyas, si quieres, los que nos gusta la riqueza. Pero yo estoy seguro que tuvo tentaciones. Estoy seguro que muchas mujeres quisieron tentarlo. Estoy seguro que fueron utilizadas muchas mujeres, muchos hombres para tentar al maestro. Y dice la Biblia que él todas las tentaciones las venció. Y no las venció para jactarse, sino dice el apóstol que las venció para que nos fuéramos, para que fuera ejemplo en cada uno de nosotros, para que nosotros entendamos que no importa cuán pecadores podemos ser, no importa cuánta falla podamos tener, tenemos la capacidad, si nos proponemos, adorarle, a bendecirle, a serle fiel. Entonces yo quiero pedir que cierres tus ojos. Una vez que oremos, usted puede hacer las preguntas que quiera si tiene alguna pregunta. Padre, gracias. Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias por tu presencia en cada uno de nosotros. Señor, yo te pido en el nombre de Yeshua que tú ministres nuestros corazones. Señor, fallamos y pecamos todos los días de nuestra vida, de diferentes formas, con nuestro pensamiento, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros errores, Señor. Padre, pero te pedimos que nos perdones y que nos ayudes a ser ciudadanos del reino dignos, que tú te sientas, Señor, satisfecho con nuestra actuación, que como dice la palabra, Señor, seamos analizados como obreros y no tengamos queja alguna, Señor, en nosotros. Padre, bendice nuestro caminar. Señor, mira nuestra salud, mira nuestros huesos, Señor, mira nuestro todo cáncer. Yo oro, Padre, en el nombre de Yeshua y le ordeno que sea echado afuera, Señor. Tu palabra dice, Señor, que todas nuestras enfermedades fueron clavadas en el madero. Yo me aferro a esa palabra, Señor, para vivir en fe, para vivir en bendición, para vivir bajo tu gracia, Señor. Y te ruego que tú ministres en el corazón de todos los que nos escuchan, para que podamos vivir en sanidad plena. Señor, toda migraña, todo dolor de cabeza, Señor, échalo fuera, Padre. Todo dolor de músculo, Señor. Padre, oro por nuestros hijos, nuestros nietos, Señor, que tu gracia sobrenatural sea derramada en sus vidas, Señor. Que cada uno de ellos reciban a partir de este instante la bendición de tu promesa, Señor. Que así como el apóstol Juan, Señor, saltó al tener un encuentro contigo, Señor, en el vientre de su madre, cada uno de ellos en este momento salten, Señor, por tener un encuentro con tu espíritu, oh Dios mío. Ministra, Señor, en nuestros niños, guarda sus mentes, guárdalo, Señor, del hombre, guárdalo del enemigo, Señor. Padre, ministra en nuestros hijos, en nuestras esposas, en nuestros esposos. Señor, ayúdanos a ser, Señor, testigos de tu gracia, Padre. Te amamos, te honramos y te glorificamos. La semana que comienza, Señor, la colocamos delante de ti. Te rogamos, Señor, que sea una semana llena de bendición, llena de abundancia, que podamos alcanzar nuestros sueños, Señor, y que tu gloria y tu honra sea derramada en nuestras vidas. Gracias porque nos da la oportunidad de amarte, de honrarte y de bendecirte. Gracias, Señor. Amén.